¡Frena, Roberto! ¡Da la vuelta ahora mismo! Esas palabras salieron de mi garganta como un rugido, con tal urgencia que mi marido casi pierde el control del volante. Estábamos recorriendo una carretera solitaria bajo el sol abrasador de Sonora, dirigiéndonos hacia el norte, a menos de 1 hora del cruce fronterizo con Estados Unidos. En ese instante, cada fibra de mi ser, cada instinto de madre y abuela empezó a gritarme, a anunciarme con una certeza aterradora que estábamos caminando directo hacia una trampa mortal, hacia algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Elena, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?», preguntó Roberto, con el rostro pálido, la preocupación grabada en cada arruga de su frente, mientras reducía la velocidad con brusquedad y buscaba un lugar seguro en el acotamiento de esa carretera interminable. Los enormes camiones de carga pasaban zumbando a nuestro lado, levantando polvo y arena, un ruido ensordecedor que de repente se sentía como la banda sonora de una pesadilla. Mis manos temblaban incontrolablemente, las sentía frías y torpes, a pesar del calor infernal que se colaba por las ventanillas de la camioneta. Mis ojos, clavados en la maleta azul marino que descansaba en el asiento trasero, no podían apartarse de ella. Esa maleta, aparentemente inofensiva, normal, de esas que uno usa para un viaje de fin de semana, se había convertido de repente en el centro de todos mis miedos. Apenas unos minutos antes la había visto ahí, sin prestarle mayor atención, tan solo como un objeto más de equipaje. Ahora, sin embargo, sentía que de ella emanaba una energía oscura, una amenaza latente que me helaba la sangre. Hacía solo unos minutos, mi hijo Carlos me había llamado al celular. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos y atendí como lo hacía siempre, con la calidez que esperaba de mi propio hijo. Pero su tono de voz, ahí estaba la primera señal, esa que mi instinto me gritó que no podía ignorar. Había sido inquietantemente cariñoso, meloso, incluso un poco forzado. Estaba preguntando con demasiada insistencia por esa maleta en particular. No era una pregunta casual, sino una que buscaba confirmación, una que sentía que necesitaba asegurar. Y luego esa frase final, esa que se clava en el alma como una espina, justo antes de colgar. «Mamá, solo quiero que sepas que te quiero mucho, pase lo que pase». Tengo 65 años, mi vida ha sido larga y en su mayor parte tranquila. He visto y vivido muchas cosas, pero nunca, jamás, mi hijo Carlos me había dicho esas palabras de la nada, sin una razón aparente, sin pedir dinero a cambio. Carlos, mi Carlos, el que siempre tenía una excusa para necesitar ayuda, el que raramente expresaba afecto sin un motivo financiero oculto. «Algo anda muy mal, Roberto», susurré, mi voz apenas un hilo de sonido, casi ahogada por el latido frenético de mis corazones contra las costillas. Sentía que el aire se me acababa. «Tenemos que regresar, ahora mismo, ya». Roberto, que tiene la serenidad de un roble viejo y una fe inquebrantable en mí, en nuestra vida juntos, me miró a los ojos. Llevamos 45 años casados. Él conoce esa mirada. Sabe cuándo mi instinto de madre grita más fuerte que cualquier lógica. No cuestionó nada, no pidió explicaciones detalladas en ese instante crítico. Solo asintió con la cabeza, su rostro ya pálido, y esperó pacientemente un hueco lo suficientemente grande en el tráfico infernal de esa carretera para hacer un cambio de sentido con su camioneta. Esa maniobra, realizada con una precisión que solo años de experiencia pueden dar, estoy segura, fue lo que nos salvó de terminar nuestros días tras las rejas de una prisión federal. Y ahí, detenida en el arcén polvoriento de una carretera desolada, con el sol quemándonos la piel y el sudor pegándonos la ropa, abrí la maleta azul marino. Lo que encontré dentro, enterrado bajo unas cuantas prendas de ropa aparentemente inocente, hizo que el mundo se detuviera.
La imagen que tenía de mi propio hijo, la concepción que tenía de la familia, se hizo añicos, se desmoronó en pedazos irreconciliables. Lo que habían planeado hacer conmigo, el sacrificio que estaban dispuestos a hacer con tal de limpiar sus desastres financieros, fue tan cruel, tan deliberado, tan maquiavélico, que aún hoy me cuesta respirar cuando lo pienso. La idea de ser usada, de ser una herramienta sin conciencia para un acto criminal, me revolvió el estómago. Pero me estoy adelantando. Para que entiendan por qué terminé gritando en una carretera desierta, huyendo de la frontera, necesitan conocer los 5 años previos. 5 años de darlo todo, de ser el banco inagotable de mi hijo y su esposa. Una generosidad incondicional que ellos, con el tiempo, empezaron a considerar un derecho, una obligación, algo que les pertenecía por nacimiento. Yo fui su salvavidas, su colchón financiero, su solución a cada crisis, mes tras mes, año tras año. Y ellos me pagaron esa devoción, esa entrega ciega con una traición que casi acaba con mi vida, con mi libertad, con todo lo que soy. Déjenme contarles todo desde el principio, desde el momento en que la vida de mi hijo se tambaleó, y yo, con el corazón en la mano, decidí que no lo dejaría caer. Y entonces entenderán por qué dar la vuelta ese día, en esa carretera secundaria de Sonora, fue la decisión más importante, la más crucial, la más salvadora que he tomado jamás. La decisión que definió mi futuro y el de mi nieto. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de esta historia, una historia que me ha marcado a fuego, si te gustan los relatos de mujeres fuertes que aprenden a poner límites, que luchan contra la adversidad y que descubren su propia resiliencia, por favor suscríbete a este canal y déjame un comentario contándome desde qué país nos escuchas. Me encanta leer sus mensajes y saber que hay tantas mujeres maravillosas compartiendo sus experiencias. Estoy construyendo una comunidad de sabiduría y apoyo y me encantaría que fueras parte de ella. Ahora sí, sin más preámbulos, volvamos a mi relato. Me llamo Elena. Vivo tranquilamente con Roberto, mi compañero de vida, mi roca, mi mejor amigo, en una casa modesta pero llena de recuerdos a las afueras de Guadalajara. Trabajé toda mi vida, desde muy joven, como enfermera jefa en un hospital regional. Eran años de mucho esfuerzo, de guardias nocturnas, de salvar vidas y de ver de cerca el sufrimiento humano. Me jubilé hace algunos años y junto con la pensión de Roberto, que fue un mecánico dedicado y honrado toda su vida, logramos juntar unos ahorros modestos, pero suficientes para vivir una vejez sin sobresaltos financieros. Nuestra idea era disfrutar nuestro tiempo libre, viajar un poco, dedicarle más horas a nuestro jardín y, por supuesto, a nuestro único nieto, Leo. Nuestra vida era un remanso de paz, una rutina agradable y predecible, hasta hace 5 años. Fue entonces cuando el mundo de mi hijo, Carlos, ese mundo que él había construido a base de apariencias y de aparentes éxitos, se vino abajo de la forma más estrepitosa. Carlos había sido un exitoso agente de bienes raíces. Le encantaba el glamour, los coches caros, la ropa de marca y las comidas en restaurantes exclusivos. Vivía de las comisiones, de la buena vida, de la imagen de éxito que proyectaba. Pero la economía es volátil y cuando el mercado inmobiliario se contrajo de repente, cuando los compradores desaparecieron y las ventas se paralizaron, su empresa, esa que tantos sueños le había prometido, cerró las puertas de la noche a la mañana. Y así, sin más, a sus 40 y tantos años, Carlos se encontró en la calle, desempleado, con una esposa, Mónica, que estaba acostumbrada a un nivel de vida muy alto, a comprar lo que quisiera sin mirar el precio, y con nuestro nieto Leo, que en ese entonces tenía apenas 4 años y era la alegría de la casa. La situación laboral era complicada, brutal. Carlos conseguía empleos esporádicos en ventas, trabajos que, a pesar de su esfuerzo,
pagaban una fracción ínfima de lo que él solía ganar. La deuda empezó a acumularse. Y yo, como madre, como mujer que ha luchado toda su vida, ¿cómo iba a permitir que mi hijo y mi nieto pasaran hambre, que les faltara un techo seguro? Todo empezó como algo pequeño, casi insignificante. Un préstamo aquí, una ayuda allá. Mamá, ¿me prestas para llenar el tanque de la camioneta? Tengo una entrevista importante mañana y no tengo ni un peso. Claro, hijo, ve con Dios. Luego fue el supermercado, esa visita obligada que se volvió un calvario para ellos. Mamá, no tenemos leche ni pañales para Leo. La tarjeta no pasó. Y yo corría a comprarles una despensa completa, asegurándome de que a mi nieto no le faltara nada. La gota que colmó el vaso, la que me hizo darme cuenta de que esto no era una mala racha, sino una situación crónica, fue cuando el casero de su departamento amenazó con echarlos por falta de pago. Esa llamada, esa desesperación en la voz de Carlos, me partió el alma. ¿Dejar que desalojaran a mi nieto? ¡Jamás! Así que, sin pensarlo 2 veces, saqué dinero de nuestros ahorros para cubrir la renta atrasada. Antes de darme cuenta, me había convertido, sin proponérmelo, en el pilar financiero de su hogar. Yo pagaba la luz, el agua, el seguro del coche que ellos usaban, la ropa de Leo, sus zapatos. Incluso pagaba las clases de natación de Leo, una actividad que a él le encantaba, para que Mónica tuviera las mañanas libres. Yo creía que era para que ella buscara trabajo, para que se reactivara en el mercado laboral. Pero la verdad, y con el tiempo lo supe, era que Mónica pasaba esas mañanas en cafés con sus amigas, comentando las últimas tendencias en moda y los chismes del barrio, mientras yo trabajaba horas extras para cubrir sus caprichos. «Es solo una mala racha, mamá», me juraba Carlos cada vez que yo le extendía un sobre con efectivo o le depositaba dinero directamente en su cuenta. «En cuanto cierre un buen trato, te prometo que te devuelvo hasta el último centavo. Te lo juro por Leo». Mónica, por su parte, rara vez decía algo. Asentía con la cabeza con una sonrisa forzada. Y a veces, cuando creía que yo no la oía, soltaba comentarios hirientes, pequeños dardos envenenados. Bueno, al menos alguien en esta familia tiene una pensión asegurada y un marido que no la deja tirada en la calle. Qué suerte tienen algunos, ¿verdad, Elena? Yo me tragaba el orgullo, el dolor, la humillación. Lo hacía por Leo. Mi nieto era la luz de mis ojos, la razón por la que mi corazón seguía latiendo con esa fuerza inexplicable. Pasaba los fines de semana con nosotros y esos momentos eran mi bálsamo. Plantábamos flores en el jardín de Roberto, hacíamos galletas con formas divertidas, leíamos cuentos antes de dormir. Verlo reír, correr, explorar el mundo con esa inocencia pura era mi único y verdadero pago. Roberto, mi esposo, era un hombre prudente y observador. Él veía lo que estaba sucediendo y cada vez me lo recordaba con suavidad, pero con una firmeza que denotaba su preocupación. «Elena, nos estamos descapitalizando», me advertía por las noches mientras acariciaba mi mano. «Ese dinero es para nuestras emergencias médicas, para nuestra vejez. No podemos mantener 2 casas eternamente. Tenemos que pensar en nuestro futuro, en el tuyo y en el mío». Pero yo no podía decir que no. La culpa me carcomía. La idea de que mi nieto sufriera por falta de algo me era insoportable. La imagen de su carita triste era un puñal en mi corazón. La necesidad de verlo feliz superaba cualquier lógica financiera. Pasaron los años, uno tras otro, mezclándose en una larga cadena de favores y préstamos. Carlos conseguía un trabajo, lo perdía a los 3 meses porque no era lo suficientemente glamuroso o porque su falta de disciplina se hacía evidente, y volvía a pedirme ayuda. Se volvió una rutina tóxica, un ciclo interminable de esperanza y decepción. Ellos vivían sin miedo a fin de mes,
sin preocuparse por las deudas porque sabían que el banco de la abuela Elena siempre estaba abierto. Yo era su red de seguridad, su solución garantizada. Hasta que llegó el día en que, por primera vez en casi 5 años, dije basta. Ese día fue en enero pasado. Mi nieto Leo, que ahora tenía 9 años, iba a una escuela pública cercana a su casa. Era un niño muy inteligente y muy sociable según todas las referencias que teníamos. Pero un día, Mónica me llamó por teléfono, hecha una furia, pero intentando fingir una preocupación exagerada. «Elena, tienes que ayudarnos. No sabes lo mal que está la escuela de Leo. Es un desastre. Los maestros no le prestan atención y hay niños muy agresivos en su clase. Leo llega a casa llorando todos los días. Dice que ya no quiere ir a esa escuela». Me alarmé muchísimo. Mi instinto maternal se encendió de inmediato. «¿Qué está pasando? ¿Le han hecho algo a mi nieto? ¿Has hablado con los maestros?» «No hay nada que hablar con los maestros, Elena. El sistema está colapsado. Necesita un ambiente mejor, un lugar donde pueda desarrollarse», interrumpió Carlos tomando el teléfono de su esposa. Su voz, siempre tan persuasiva, tenía un tono de urgencia que me hizo temblar. ¿Dejar que desalojaran a mi nieto? ¡Jamás! Así que, sin pensarlo 2 veces, saqué dinero de nuestros ahorros para cubrir la renta atrasada. «Suena maravilloso, hijo», dije yo, mi corazón ya empezando a abrirse a la posibilidad de darle a Leo ese entorno tan deseado. «Pero, ¿cuánto cuesta todo eso?» «Bueno, la inscripción y la mensualidad son altas, mamá», dijo Carlos, y su voz se suavizó, como si estuviera a punto de pedirme el favor más grande del mundo. «Necesitamos unos 30,000 pesos para cubrir la inscripción y el primer mes, y luego, a partir de febrero, serán unos 10,000 pesos mensuales. Pero mamá, esto es por el futuro de tu nieto. No puedes ponerle precio a su educación, ¿verdad?» Sentí un nudo helado en el estómago. Esas cifras eran impensables para nosotros. Significaba tocar el fondo de nuestros ahorros de emergencia, ese dinero que habíamos guardado para cualquier eventualidad médica seria, para posibles reparaciones grandes en la casa, para nuestra propia vejez. Era una cantidad que nos obligaría a hacer cambios drásticos en nuestro estilo de vida y en nuestros planes de jubilación. «Déjenme hacer cuentas, hijos. Tengo que hablarlo con tu papá. Necesito ver qué podemos hacer». Durante 2 días no dormí. Daba vueltas en la cama, revisaba los extractos bancarios, calculaba los gastos. Pensaba en mi nieto sufriendo en su escuela actual, en sus lágrimas, pero también recordaba las últimas veces que había visto a Leo en persona, hacía apenas unas semanas. Estaba feliz, lleno de energía. Me hablaba con entusiasmo de sus amigos Beto y Juan, me enseñaba sus dibujos llenos de colores vibrantes. Nunca, jamás mencionó que lo molestaran, que tuviera problemas en la escuela. Me decía, «Sí, abuela, es genial. En el recreo jugamos mucho fútbol y mi maestra me felicitó por mi dibujo del sol». Algo no encajaba en la historia de Mónica y Carlos. Finalmente, llamé a Carlos y a Mónica para darles mi respuesta. El corazón me latía con fuerza, esperando su reacción. «He estado pensando esto con mucho cuidado, hijos», les dije con la voz más calmada que pude reunir, aunque por dentro sentía una mezcla de duda y determinación. «Amo a Leo más que a mi propia vida, y me duele mucho saber que pueda estar sufriendo, pero creo que antes de tomar una decisión tan drástica y gastar una cantidad de dinero que compromete seriamente nuestros ahorros, deberíamos explorar otras opciones. Tal vez podríamos hablar con el director de su escuela actual, revisar los programas contra el acoso que supuestamente tienen, o incluso considerar otra escuela pública en otra zona. Si hay un problema real, debemos asegurarnos de que las soluciones sean adecuadas y no precipitadas». El silencio que siguió al otro lado de la línea fue glacial, pesado, casi tangible. Podía sentir la tensión a través del teléfono. «¿Entonces nos estás diciendo que no?», preguntó Mónica, su voz cortante como un cuchillo.
Les estoy diciendo que busquemos otras soluciones que no impliquen gastar los ahorros de mi vejez de golpe sin antes agotar todas las alternativas, respondí, intentando mantener la calma y la razón, aunque mi voz empezaba a flaquear. Entiendo su preocupación, pero debemos ser responsables. Increíble, escuché murmurar a Carlos, aunque sabía perfectamente que quería que yo lo oyera. Vaya, abuela, gracias por nada. Me colgaron. Lo que siguió fue un castigo silencioso y brutal, una demostración palpable de su resentimiento. De repente, las visitas de los fines de semana desaparecieron. Estamos ocupados, decían. Si yo llamaba para hablar con Leo, Mónica me decía con un tono altanero: «Está haciendo tarea, no te puede atender ahora mismo, más tarde te llamará». Las comidas familiares mensuales, que habían sido una tradición sagrada, dejaron de ser mencionadas. Me borraron de su vida, me aislaron de mi propio nieto. Me dolió en el alma, lloré muchas noches, sintiéndome miserable, pensando que había sido una egoísta, una mala abuela. Dudé de mi decisión, llegué a pensar en retirar el dinero, en darles lo que pedían solo para poder abrazar a mi nieto otra vez, para recuperar esa conexión perdida. Pero Roberto, con su sabiduría paciente, me mantuvo firme. «No, Elena, esto es chantaje emocional. No puedes ceder ante sus manipulaciones. Has hecho suficiente. Ahora deben aprender a resolver sus problemas por sí mismos». Pasaron 2 meses de silencio absoluto, de puertas cerradas, de un vacío inmenso en mi corazón. 2 meses donde dudé de mí misma, de mi instinto, de mi valor como madre y como abuela. Y entonces, cuando estaba a punto de rendirme, cuando la desesperación amenazaba con devorarme, llegó la llamada que cambiaría todo. Era principios de abril. El teléfono sonó en la quietud de nuestra sala. Vi el nombre de Carlos en la pantalla y mi corazón dio un brinco, una mezcla de esperanza y aprensión. Contesté, intentando que mi voz sonara lo más natural posible, aunque por dentro sentía una mezcla de duda y aprensión. «Hola, mamá, ¿cómo están tú y papá?» Su voz sonaba animada, vibrante, casi efusiva. Era un contraste tan drástico con el hielo de los últimos 2 meses que me hizo arquear una ceja. «Estamos bien, hijo», respondí con cautela, sin querer mostrar mi sorpresa. «¿Y ustedes cómo están?» «Muy bien, de hecho, por eso llamo. Mónica y yo hemos estado pensando mucho últimamente. Hemos sido unos tontos, mamá. El estrés del dinero nos puso de mal humor y lo pagamos con ustedes, con la gente que más nos quiere. Queremos pedirles perdón». Sentí un alivio inmenso, una oleada de calor que disipó las sombras de los últimos meses. Era justo lo que estaba esperando escuchar, la reconciliación que anhelaba. «No te preocupes, hijo, la familia es lo primero. Me alegra mucho escuchar eso». «Exacto, y para celebrar que estamos bien, para reconectar y que Leo vea a sus abuelos, queremos invitarlos a un viaje». Un amigo de Mónica me prestó su casa en la playa, allá, cerca de Puerto Peñasco, en el norte. Queremos pasar un fin de semana largo todos juntos, tú, papá, nosotros y Leo. ¿Qué dicen? La idea de ver el mar, de compartir risas y juegos con mi nieto, de recuperar la calidez de nuestra familia era simplemente irresistible. Era el sueño que había tenido durante semanas. «Me parece una idea fantástica, Carlos. Por supuesto que vamos». «Genial, qué bueno que aceptan. Oye, mira, la verdad es que nosotros saldremos en nuestro coche pequeño, el que tiene Mónica, pero como llevamos muchas cosas del niño, pañales, juguetes, ropa y también comida que compramos en oferta, ¿no les importaría mucho llevar una maleta nuestra en su camioneta? Es que ya no nos cabe nada más en nuestro coche. Es solo una maleta pequeña para las cosas de Mónica, nada del otro mundo». «Por supuesto, hijo, no hay ningún problema, lo que necesiten». La noche antes del viaje, Carlos vino a casa. Estaba radiante de felicidad, o eso aparentaba. Trajo una maleta azul rígida, de tamaño mediano, con un candado plateado.
Aquí va ropa de invierno de Mónica por si refresca en la noche y algunas cosas de valor del trabajo que no quiero dejar solas en mi coche durante el viaje, me explicó con una sonrisa encantadora y me dio un beso en la frente, un gesto tierno que no recibía desde hace mucho tiempo, y se fue, dejándome con una sensación de profunda felicidad y alivio. Me fui a dormir esa noche sintiéndome esperanzada por primera vez en meses, soñando con el reencuentro familiar y las olas del mar. Al día siguiente salimos al amanecer. Roberto y yo íbamos en nuestra camioneta, una Ford robusta y cómoda, con la maleta azul perfectamente colocada en el asiento trasero. Carlos, Mónica y Leo iban en su coche, siguiéndonos a unos metros de distancia, tal como habíamos planeado. El trayecto comenzó perfecto, idílico casi. Leo, en el coche de atrás, no dejaba de saludarnos por la ventanilla. Cada vez que nos deteníamos en un semáforo, nos poníamos a su lado para que nos enseñara sus nuevos juguetes de viaje y las botanas que llevaba. Se sentía como antes, como si hubiéramos regresado a esos tiempos en que éramos una familia unida, feliz, sin preocupaciones. Habíamos manejado unas 3 horas, avanzando bien hacia el norte, acercándonos a la zona fronteriza, ya que la ruta que tomamos hacia Puerto Peñasco pasaba muy cerca de la garita internacional. Yo estaba disfrutando del paisaje, de la música baja de la radio y de la sensación de estar por fin reconciliada con mi hijo. Entonces, mi teléfono celular sonó en el bolsillo de mi bolso. Era Carlos. «Mamá, oye, una pregunta rápida». Su voz al otro lado de la línea tenía un temblor extraño, una ansiedad palpable que no había notado en él antes, ni siquiera en sus peores momentos de apuro financiero. ¿Todo bien con la camioneta? ¿Todo en orden? Sí, mamá, todo perfecto. Estamos bien. ¿Por qué preguntas? ¿Todo en orden contigo? Sí, todo bien. Oye, ¿y la maleta azul sigue ahí atrás contigo? No se ha movido ni nada, ¿verdad? ¿La traes contigo? La pregunta me pareció extraña, fuera de lugar. ¿Por qué se preocupaba tanto por una simple maleta? ¿Por qué esa insistencia? No, Carlos, está aquí, quieta, justo a mi lado. ¿Por qué tanta preocupación? Por nada, mamá. Es que ya sabes cómo están los retenes ahora. Hay muchos hoy en día. Solo quería asegurarme de que todo esté bien para el cruce de la frontera, que no haya ningún problema. Ya sabes lo cuidadosos que están con todo. Hizo una pausa y mi corazón empezó a latir con fuerza de nuevo. El aire se me volvió denso. Y otra cosa, mamá. Su voz se quebró un poco, sonando casi desesperada. Te quiero. En serio, te quiero mucho. Eres la mejor madre del mundo. Gracias por hacer esto por nosotros. Colgó. Y ahí fue cuando el frío me recorrió la espalda. Un escalofrío helado que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Gracias por hacer esto por nosotros. ¿Hacer qué? ¿Llevar una maleta? ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué ese te quiero que sonaba a despedida, a una disculpa anticipada, a un adiós definitivo? Miré la maleta azul. Recordé los 2 meses de silencio absoluto, de ostracismo, de soledad. Recordé la reconciliación repentina, el viaje improvisado, la urgencia. Recordé a Carlos, mi hijo, siempre buscando el camino fácil para conseguir dinero, siempre evadiendo la responsabilidad. Y entonces lo entendí. Cada instinto maternal que desarrollé a lo largo de casi 7 décadas, cada advertencia silenciosa de mi propia conciencia, estaba gritándome una y otra vez, con la fuerza de un trueno: algo está terriblemente mal. Frena, Roberto, da la vuelta ahora mismo, grité, mi voz apenas un susurro ronco, cargado de pánico. Roberto no hizo preguntas. Me miró a los ojos, vio el terror absoluto reflejado en ellos y entendió que no había tiempo para dudas. Con una maniobra brusca, giró el volante hacia la izquierda
aprovechando un hueco en la mediana de tierra que separaba los carriles. La camioneta derrapó un poco, levantando una nube de polvo rojizo, y en segundos estábamos conduciendo en sentido contrario, alejándonos de la frontera, alejándonos de la trampa. Por el espejo retrovisor vi cómo el coche de Carlos también frenaba violentamente. Lo vi dar un volantazo, confundido, probablemente gritando dentro de su vehículo, preguntándose qué demonios estábamos haciendo. Pero no me detuve. «No pares, Roberto, no pares hasta que encontremos un lugar seguro», le dije, con la voz temblorosa pero firme. Condujimos unos kilómetros en un silencio tenso, solo roto por mi respiración agitada. Finalmente, vimos las ruinas de una vieja gasolinera abandonada a un lado de la carretera, un esqueleto de concreto olvidado en medio del desierto. «Ahí», señalé. Roberto detuvo la camioneta detrás de una pared semiderruida, ocultándonos parcialmente de la carretera principal. Apagó el motor y se volvió hacia mí. «Elena, me estás asustando de verdad. ¿Qué pasa?» «Necesito abrir esa maleta, ahora mismo». «Está cerrada con candado, mujer. Carlos tiene la llave». «No me importa», grité, sintiendo que la histeria comenzaba a apoderarse de mí. «Rómpelo, ábrela como sea». Roberto, viendo mi desesperación, bajó de la camioneta, buscó una palanca de metal en su caja de herramientas y regresó al asiento trasero. Con un crujido seco y violento, forzó la cerradura de la maleta azul. La tapa se levantó. El tiempo se detuvo. El sol del desierto parecía haber dejado de brillar. No había ropa de invierno de Mónica, no había documentos de trabajo valiosos. Lo que había eran paquetes, ladrillos rectangulares envueltos meticulosamente en cinta canela y plástico transparente, apretados unos contra otros para aprovechar cada centímetro cúbico del espacio. Incluso a mi edad y con mi vida tranquila de enfermera jubilada, no era tan ingenua como para no reconocer lo que estaba viendo. Drogas, una cantidad considerable, kilos de algo que podría destruir vidas. Me llevé las manos a la boca para ahogar un grito de horror puro. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de una incredulidad dolorosa. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, y su esposa habían planeado usarme a mí, a su madre de 65 años y a su padre, como mulas ciegas para cruzar un cargamento ilegal por una frontera internacional. Habían contado con mi amor incondicional por mi nieto. Habían contado con mi deseo desesperado de reconciliación. Habían contado con nuestra apariencia de ancianos respetables para evitar las revisiones exhaustivas. Si nos hubieran detenido en un retén militar o en la aduana, Roberto y yo habríamos sido los únicos culpables. Habríamos terminado nuestros días pudriéndose en una prisión federal, acusados de narcotráfico. Y Carlos se habría lavado las manos, probablemente llorando lágrimas de cocodrilo mientras se quedaba con nuestra casa. Esa llamada de «te quiero» no era amor, era una confirmación de entrega, era el beso de Judas. «Dios mío, Elena», susurró Roberto, con el rostro gris, envejeciendo 10 años en un segundo. Nos iban a sacrificar, su propio hijo nos iba a sacrificar. En ese momento vi llegar el coche de Carlos. Entró en la gasolinera levantando polvo, derrapando hasta detenerse justo al lado de nosotros. Se bajó corriendo, con el rostro desencajado por el pánico, no por nosotros, sino por su carga. Mónica venía detrás, pálida como un fantasma. «Mamá, ¿qué hacen? ¿Por qué se regresaron?», gritó Carlos, corriendo hacia nuestra camioneta. «Tenemos que seguir, se nos hace tarde para la reservación». Me bajé de la camioneta. Mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían, pero una furia volcánica, una ira que nunca antes había sentido, me mantuvo en pie. La Elena sumisa, la facilitadora, la madre que perdonaba todo, había muerto en ese instante preciso.
Sé lo que hay en la maleta. Carlos, dije. Mi voz sonó extraña, baja, peligrosa. El color desapareció del rostro de mi hijo. Se quedó paralizado a medio camino, boqueando como un pez fuera del agua. Mónica se llevó las manos a la cabeza y soltó un gemido de dolor. «Mamá, yo te lo puedo explicar», balbuceó él, intentando dar un paso hacia mí, poniendo esa cara de niño regañado que tantas veces le había funcionado antes. «No te acerques», le grité con tal fuerza que él retrocedió. «No te atrevas a dar solo un paso más hacia mí». «Elena, por favor, escúchanos», intervino Mónica, llorando, pero sus lágrimas me parecieron tan falsas como sus promesas. «Es nuestra única salida. Debemos mucho dinero a gente muy peligrosa. Nos amenazaron. Si no pasamos esa mercancía, nos van a matar. Pensamos que con ustedes sería seguro, que nadie sospecharía de unos abuelos dulces». «¿Y por eso decidieron sacrificarnos a nosotros?», les espeté, mirándolos con un asco profundo. Preferían ver a su madre y a su padre morir en la cárcel antes que asumir sus propios errores financieros. ¿Eso es lo que valemos para ustedes? ¿Somos desechables? Vi a mi nieto Leo en el asiento trasero de su coche, con la ventanilla bajada, mirándonos con los ojos muy abiertos, asustado por los gritos, abrazando su peluche contra el pecho. El corazón se me rompió por él, atrapado en medio de la podredumbre moral de sus padres. «Quiero que me escuchen con mucha atención», continué, sintiendo cómo mi voz se fortalecía con cada palabra. «A partir de este segundo, están muertos para mí. No voy a darles ni un centavo más. Nada de ayuda para la renta, nada de pagos del coche, nada de despensa. Se acabó». «Mamá, no puedes hablar en serio», gritó Carlos, con la desesperación real colándose en su voz. «Dependemos de eso. Sin ese dinero y sin pasar esto, estamos muertos. Nos quitarán la casa». «Entonces perderán la casa», dijo Roberto, poniéndose a mi lado, alto y digno, rodeándome con su brazo protector. Deberían haber pensado en eso antes de intentar vender la libertad de su madre por un puñado de dólares. Son unos cobardes. Roberto se agachó, sacó la maleta azul de nuestra camioneta y la arrojó con desprecio al suelo a los pies de Carlos. El sonido de la maleta golpeando el asfalto resonó como un disparo. «Ahí tienen su basura», dijo mi esposo, «y agradezcan que no llamamos a la policía ahora mismo por el bien del niño. Pero no vuelvan a buscarnos. Nunca». Subimos a la camioneta. Roberto arrancó el motor. No miré atrás. Bueno, miento. Miré por el espejo retrovisor una última vez y vi una imagen que se me quedaría grabada para siempre. Vi a mi hijo y a su esposa de pie en medio de la nada, discutiendo desesperadamente junto a la maleta maldita, mientras el polvo del desierto comenzaba a cubrirlos. El viaje de regreso a casa fue el más largo y más doloroso de mi vida. Roberto y yo lloramos en silencio gran parte del camino, tomados de la mano. Cada kilómetro que nos alejaba de ellos era un alivio, pero también una herida abierta. Mi mente no dejaba de trabajar. Esa misma noche, al llegar a casa, me senté en la mesa de la cocina. No podía dormir. Saqué una libreta y empecé a hacer una lista. Una lista de cada pago automático, cada transferencia, cada seguro que pagaban por ellos. El total era abrumador. En menos de una hora, cancelé todo. Las tarjetas adicionales, los accesos a cuentas, los pagos de servicios. El día siguiente, contacté a un abogado penalista, un viejo amigo de la familia. Le conté todo, absolutamente todo, con lágrimas en los ojos. Él se horrorizó, pero me ayudó a redactar una declaración notariada sobre lo sucedido para protegernos legalmente en caso de que intentaran decir que nosotros éramos cómplices si los atrapaban. «Has hecho lo correcto, Elena. Has salvado tu vida», me dijo el abogado. Durante las siguientes 4 semanas, el silencio de ellos fue total.
Supongo que estaban demasiado ocupados tratando de sobrevivir a su propio desastre. Yo vivía con el teléfono en la mano, temiendo cada llamada, pero sabiendo en el fondo lo que iba a pasar. La desesperación es mala consejera, y ellos estaban desesperados. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas intentando encontrar algo de paz, sonó el teléfono. Era un número desconocido con Lada del Norte. ¿La señora Elena García? Soy yo. Habla la oficial Martínez de las autoridades fronterizas. Su hijo Carlos y su nuera Mónica fueron detenidos esta madrugada intentando cruzar la garita internacional. El vehículo en el que viajaban contenía sustancias ilegales ocultas en los paneles de las puertas. Sentí que las rodillas me fallaban y tuve que sentarme en el suelo del jardín. Lo habían intentado. A pesar de todo, lo habían intentado ellos mismos. ¿Y mi nieto? Logré preguntar con un hilo de voz. ¿Dónde está el niño? El menor estaba en el vehículo con ellos. Actualmente está bajo custodia de los servicios de protección infantil de emergencia. Necesitamos saber si hay algún familiar directo que pueda hacerse cargo de él o tendremos que ingresarlo en el sistema de acogida temporal. Yo voy, dije inmediatamente, sin dudarlo un segundo. Soy su abuela. Voy por él ahora mismo. En cuestión de horas, Roberto y yo estábamos de nuevo en la carretera, pero esta vez con un propósito diferente. No íbamos a ser víctimas, íbamos a ser salvadores. El proceso legal fue duro y desgarrador. Carlos y Mónica, enfrentando cargos federales graves y con la agravante de haber puesto en riesgo a un menor, no tenían muchas opciones. Fueron condenados a 10 años de prisión federal cada uno. La audiencia de custodia fue sorprendentemente sencilla. Mis abogados presentaron pruebas de nuestra estabilidad, de nuestra relación cercana con Leo y del hecho de que sus padres lo habían llevado en un coche cargado de drogas. El juez no dudó. Nos otorgó la custodia plena y permanente de Leo. Recuerdo el día que Leo llegó a vivir con nosotros definitivamente. Traía solo una pequeña mochila y su mirada estaba llena de confusión y miedo. «Abuela», me preguntó esa primera noche, mientras lo arropaba en la que había sido la habitación de Carlos, «¿cuándo van a regresar mamá y papá?» ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que sus padres eligieron el dinero fácil por encima de su seguridad? ¿Cómo le dices que la avaricia destruyó su hogar? «Cariño», le dije, acariciando su cabello, «mamá y papá cometieron errores muy grandes y tienen que arreglarlos. Van a tardar mucho tiempo, pero tú estás aquí, a salvo con el abuelo y conmigo, y te prometo que nunca, nunca te vamos a dejar solo». Han pasado 6 meses desde entonces. Al principio fue difícil. Leo tenía pesadillas, lloraba por las noches, pero poco a poco la rutina y el amor han hecho su magia. Lo inscribimos en la escuela pública de nuestra colonia, esa misma que Mónica despreciaba por no ser de élite. Resulta que es una escuela maravillosa. Los maestros son dedicados y cálidos. Leo ha hecho amigos de verdad. Niños sencillos que juegan fútbol en la calle y se ríen a carcajadas. Ya no hay lujos innecesarios. No hay ropa de marca cara ni juguetes electrónicos nuevos cada semana. Pero hay paz. Por las tardes, Leo hace la tarea en la mesa de la cocina mientras yo preparo la cena. El olor a sopa casera llena la casa. Roberto le está enseñando a jugar ajedrez y a reparar bicicletas. Los fines de semana vamos al parque, no a centros comerciales costosos. El otro día Leo me miró mientras leíamos juntos en el sofá y me dijo, «Abuela, me gusta estar aquí. Aquí nadie grita por dinero». Fue entonces cuando entendí lo que todos habíamos estado perdiendo durante años. La paz sencilla y cotidiana que nace de vivir con honestidad, de vivir dentro de tus posibilidades. En cuanto a Carlos y Mónica, de vez en cuando llegan cartas desde la prisión. Las de Carlos están llenas de supuestos arrepentimientos y frases religiosas, pero siempre terminan pidiendo que le deposite dinero en su cuenta de la prisión para comprar cosas en la tienda. Las de Mónica son en su mayoría quejas sobre la comida y la cama,
y reclamos de que yo soy la culpable de su desgracia por no haberles ayudado una vez más. No respondo a ninguna. Mi abogado me ha aconsejado mantener distancia total. Leo lee las cartas que su padre le envía, bajo mi supervisión, y luego las guarda en una caja. Él es un niño listo. Poco a poco se está dando cuenta de quiénes realmente son sus padres. Yo he aprendido la lección más dura de mi vida. Y he aprendido que a veces el acto más amoroso que puedes hacer es negarte a seguir permitiendo conductas destructivas. He aprendido que poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Si yo hubiera dicho que sí esa última vez, si hubiera ignorado mi instinto en esa carretera y no hubiera dado la vuelta, hoy mi nieto estaría en un orfanato y nosotros en una celda. Ese no, ese grito de «da la vuelta», nos salvó a todos. Ahora tengo casi 70 años y estoy criando a un niño otra vez. Estoy cansada, sí. Mis huesos duelen más que antes. Pero cuando veo a Leo dormir tranquilo, sabiendo que crecerá para ser un hombre de bien, un hombre honesto que jamás le pediría a nadie que pague el precio de sus errores, sé que vale la pena. Esta es mi historia. Así fue como el instinto de una madre y la decisión de cerrar la cartera salvaron el futuro de un niño. A veces lo más poderoso que puedes decirle a las personas que se aprovechan de tu generosidad no es «te ayudaré una vez más». A veces es «te quiero demasiado como para seguir permitiéndote esto, y me quiero a mí misma como para dejar que me destruyas». ¿Y tú, que me estás escuchando, alguna vez has tenido que poner límites difíciles a familiares que se aprovechaban de ti? ¿Alguna vez tu instinto te ha salvado de una situación peligrosa? Me encantaría saber qué piensas. Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Y si crees que esta historia puede ayudar a alguien a abrir los ojos, por favor, compártela. Y suscríbete al canal Bóveda Historias de las Abuelas. Aquí sabemos que nunca es tarde para empezar un nuevo capítulo. Hasta la próxima.